estás, Camila? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por sumarte. Muy buenas tardes, Daniel, Jimena, ¿cómo están? Bien. La primera pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que el presidente a las 19:01 del viernes por la tarde, lo que hizo fue hacer un tuit, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que había una, bueno, según sus términos, difusión de una propuesta, de un emprendimiento para financiar pymes y emprendimientos argentinos. ¿Qué es lo que pasa? Detrás de eso había un token, ¿no? Había una criptomoneda que un meme coin básicamente era. ¿Qué es eso? Es un activo financiero del mundo de las criptomonedas que se lo reconoce por tener mucha volatilidad. Claro, apenas el presidente Milei lo tuiteó, el precio creció mucho, a los 40 minutos llegó a su pico máximo, pero empezaron a haber muchas sospechas de por qué está tuiteando algo que tiene que ver con una criptomoneda, con un emprendimiento privado, con algo que se había creado, incluso la página web, ese mismo día. El lanzamiento se había dado al mismo tiempo prácticamente del tuit del presidente. Entonces empezaron a crecer las sospechas, se le preguntó a Javier Milei, incluso gente de su círculo tuiteó que no lo habían hackeado por el nivel de sospecha que se había generado, y a partir de ese momento, cuando se empieza a generar toda esta duda, pero antes de que retracte su tuit, el precio cae estrepitosamente. Piénsenlo como en estos términos, ¿no? Es como, se llama rug pull, significa que te sacaron la alfombra de abajo de los pies, es decir, alguien vendió muy rápido y el precio se fue al piso. Y esos comportamientos son muy propios de estafas en el mundo de las criptomonedas. Eso es momento a momento, cronología lo que sucedió. Y algo muy importante a destacar es que el precio se cayó antes de que el presidente retire el tuit. Esos son los eventos del viernes. Obviamente el desenlace es que se han presentado denuncias aquí, en la Argentina se está por presentar una demanda civil en Estados Unidos, y han ingresado también reportes de movimientos sospechosos tanto al FBI de Estados Unidos como al Departamento de Justicia del gobierno estadounidense. Camila, como conocedora del tema, ¿no? Porque los que no estamos siguiendo el tema de la cripto, de estos activos digitales, tal vez son situaciones un poco complejas. Desde el Ejecutivo, el mismísimo Javier Milei explicó qué es lo que ocurrió. De acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu conocimiento, ¿crees esa explicación o no? La explicación que dio Javier Milei es que estaba haciendo una mera difusión de un emprendimiento que le parecía que era interesante para la Argentina, así que yo trazo 2 puntos. El primero es el cuestionamiento a un presidente de por qué difunde un emprendimiento privado. Supongamos que no era una estafa, que no está bajo cuestionamiento lo que había detrás. Mi pregunta igualmente es por qué la difusión de un emprendimiento privado. La segunda cuestión que abre esto es, bueno, ¿y de quién era este emprendimiento privado? Y acá empezaron a abrirse una caja de Pandora en el que aparecen un montón de nombres que están bajo sospecha y cuestionamiento en la justicia. Es decir, por ejemplo, detrás de este proyecto había un empresario del exterior que se llama Hayden Mark Davis. Este es uno de los creadores de esta criptomoneda. Este chico ha dado 2 entrevistas desde el momento en el que salió todo el escándalo y se ha autoincriminado de una cantidad de delitos impresionante, digamos, va a tener muchos problemas con la justicia. Entonces acá la pregunta también es, ¿por qué cómo llegaron a acercarse este tipo de personas al entorno presidencial? Y la tercera cuestión es efectivamente las consecuencias que tendrá. Más que nada, además de obviamente la investigación que tendrá en la justicia argentina, que ya está tramitando en los tribunales federales de Comodoro Pi, la denuncia cayó a cargo del juzgado de María Servini de Cubría, lo va a impulsar el fiscal Eduardo Tayano. También mañana va a haber una sesión en el Senado en el que van a impulsar una comisión investigadora. Es decir, va a traerle dolores de cabeza, no solamente por la definición o no de la justicia de que esto fue una estafa, sino además por todo el ámbito político que lo tiene bajo cuestionamiento por haberse involucrado con estas personas y haber difundido este proyecto, cuando en realidad todo lo que había detrás de ese proyecto, la verdad que daba mucho por desear, no parecía ser una empresa incluso lícita, ¿no? Porque se la está investigando por información privilegiada, por un montón de cuestiones. Ahora, esto lo admite el propio, no en el tuit inicial, no en el tuit después de bajarlo, sino en la entrevista esta que le dio a Johnny Viale, que bueno, trascendió por el crudo.
Él admite que en realidad es un proyecto del Ejecutivo, era una idea del Ejecutivo para fondear a pymes del palo que por tener las características que tienen no pueden fondearse en los medios tradicionales, en los bancos, pedir créditos en los bancos, por ejemplo. Bueno, él no dice que era un emprendimiento del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, que no era un emprendimiento que salía justamente del gobierno, sino que era un emprendimiento privado para hacer esto. Entonces consideró él que valía la pena difundirlo porque su definición es: soy un tecno-optimista, me gustan las evoluciones en la tecnología, y por otra parte me parecía que era positivo para el país porque las pymes tienen menor acceso al crédito. Esa es su justificación de por qué lo difundió. Ahora, como dijo en el tuit con el que se retroactó el viernes, no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto. Los pormenores del proyecto no están dando cuenta de que ni siquiera... Por ejemplo, vamos a hacernos esta pregunta. Si yo soy una pyme, ¿cómo me anotaba el proyecto? ¿Cómo me anotaba para recibir dinero a partir de estas criptomonedas? Bueno, uno entraba a una página web que había sido creada ese mismo día, una página web que puedo crear yo, que no sé nada de páginas web, en 20 minutos, y para recibir el dinero llenaba un formulario de Google Forms. Es decir, todo el esquema detrás era extremadamente, ¿cómo decirlo? Sospechoso. Precario. Además de precario, sospechoso. Precario y sospechoso, diría. Camila, muchísimas gracias por sumarte a la Crónica Central, a acercarnos información con respecto a esta situación que protagonizó el mismísimo presidente. Ha sido muy amable, gracias. Gracias. Un beso enorme a todos y hacia audiencia. Bueno, muchas preguntas todavía. Sí, todavía quedan muchas preguntas, el tema está abierto. Y está la justicia en el medio, ¿no? La justicia en el medio, la justicia argentina, la justicia internacional, la justicia de los Estados Unidos. Hay un estudio de abogados donde hay más de 200 presentaciones ya. Se han aunado todas.